Bueno, en este capítulo número 4, donde estamos dando un repaso a la historia de nuestra Santa Iglesia y hermosa Iglesia Católica, vamos a ver las polémicas que se armaron en el tiempo de Jesús. Esta polémica es sobre el bautismo de los herejes. En la cuestión de los lapsi, en la repulsa del cisma de Novaciano, el Papa Cornelio y el Papa Cipriano estuvieron de acuerdo con todos los puntos, pero muerto ya Cornelio en el exilio, el celoso obispo de Cartago incurrió en un grave conflicto en el mm, tema de del nuevo Papa Esteban. Se trataba de la cuestión de si los que dejaban una secta para entrar en la Iglesia Católica debían ser o no bautizados. Cipriano defendía la tesis de que el bautismo conferido por un hereje no era tal bautismo, puesto que fuera de la Iglesia no hay salvación. El principio de toda seguridad y el propio Cipriano hubo de reconocer que se trataba de una innovación, aunque pudiera apoyarse en el decreto de un concilio convocado en Cartago por uno de sus sucesores. Evidentemente, Cipriano apuntaba sobre todo a los montanistas africanos, cuya fórmula bautismal, al menos si hemos de dar crédito a noticias posteriores, era positivamente inválida. En Roma, en cambio, se pensaba principalmente en los novacianos que se reconciliaban con la Iglesia, los cuales naturalmente habían recibido el bautismo católico, pues la secta contaba solo con unos pocos años de existencia. A pesar de la abundancia de documentos que están a nuestra disposición, el resultado de la polémica ha quedado en la oscuridad. Lo seguro es que Cipriano abrumó al Papa con escritos, actas y embajadas con el propósito de ponerlo de su parte. Mas, por lo visto, Esteban era un jurista rígido y poco dúctil, que no tenía la menor intención de conceder al obispo de Cartago mayor beligerancia que los demás prelados. Cuando llegó la embajada enviada por Cipriano para arreglar definitivamente el asunto que debía poner en manos del Papa las actas conciliares suscritas por 90 obispos africanos, Esteban ni siquiera le abrió las puertas de la iglesia. Esto equivalía, según la práctica de entonces, a una ruptura de las relaciones diplomáticas con la que Cipriano y sus adeptos quedaban excluidos de la comunidad de la comunión de la Iglesia romana. Tal proceder significó un rudo golpe para Cipriano, quien por encima de todo ponía la conservación de la unidad de la Iglesia siempre por delante. En las cartas a sus amigos desahogó su pesar en apasionadas lamentaciones. Escribió al obispo Firmiliano de Cesarea en el Asia Menor, y éste le comentó en una inflamada invectiva contra el Papa:
Resultó que Esteban había hecho objeto a Firmiliano del mismo trato y a causa del mismo asunto, o sea, que lo había excluido también a él de la comunión eclesiástica. Por desgracia, nuestras fuentes se interrumpen aquí y no sabemos finalmente cómo terminó este conflicto. Sabemos solo que el obispo Dionisio de Alejandría intercedió para llegar a un arreglo, pero la información de que disponía era deficiente y su intento de mediación llegó tarde. Esteban murió en agosto del año 257 en el punto culminante de la polémica. Parece que Cipriano volvió a estar en buenas relaciones con su sucesor Sixto XI. En todo caso, el hecho de que San Cipriano aparezca tan pronto en la literatura martirial romana da a entender que al morir estaba en paz con Roma. Tampoco tenemos noticias de que se mantuviera la ruptura contra Roma y Cesarea. Lo único que podemos decir con seguridad es que el problema teológico que dio lugar a la disputa, la tesis del Papa Esteban se ha impuesto en toda la línea. Con ello se hizo luz sobre un importante punto doctrinal. La validez del bautismo no depende del credo del bautizante, ni tampoco de que éste pertenezca a la iglesia, sino solo de su intención de hacer lo mismo que la iglesia hace. De ahí se dedujo además que la validez de los sacramentos es por completo independiente de la dignidad personal del que los administra. Veamos ahora la polémica de los dos Dionisios. Después de las largas sedisvacancia subsiguiente a la persecución de Valeriano, sucedió al Papa Mártir Sixto II. El presbítero Dionisio, este pidió cuentas al homónimo obispo de Alejandría a propósito de unas fórmulas cristológicas que le parecían sospechosas. Dionisio de Alejandría procuró justificarse admitiendo que tal vez no había sido siempre afortunado en la elección de las expresiones usadas en sus escritos y alegando que si no había empleado el término homónimos usado por el Papa para indicar identidad de esencia del Hijo con el Padre, eso es homoousios, perdón, era por no aparecer este término en la Biblia. Declaraba, empero, que en cuanto al fondo coincidía enteramente con el Papa Dionisio de Alejandría. Era no solo un teólogo notable, sino ante todo un gran pastor de almas. Su mirada alcanzaba lo mismo que la de Cipriano, mucho más allá de los límites de su diócesis, pero así como Cipriano, arrastrado por su celo, quería imponer sus puntos de vista a todo el mundo. Dionisio se inclinaba siempre en la concordia y la transacción. De ahí data la estrecha colaboración con Roma,
que se hizo tradicional en los obispos alejandrinos durante casi 2 siglos. El periodo comprendido entre el año 260 y 303, desde el fin de la persecución de Valeriano hasta el inicio de la de Diocleciano, fue para la Iglesia un tiempo de paz que apenas nada vino el, a perturbar. El número de cristianos aumentaba a ojos vistas. A principios del siglo IV podemos estimar este número en 5 o 6 millones para una población total del imperio de la época de unos 50 millones. Eusebio, que conoció todavía esta época, describía cómo muchos lugares había que erigir nuevas iglesias, puesto que las viejas resultaban ya insuficientes. El número de sedes episcopales debió de llegar casi al millar. Donde más numerosos eran relativamente los cristianos era en el norte de África, Egipto, Siria y Asia Menor, así como en las grandes ciudades de Cartago, Alejandría, Antioquía y sobre todo Roma. Roma, que aunque disminuyó algo de población en tiempos de Diocleciano, seguía contando con medio millón de habitantes. Tenía una comunidad cristiana de más de 50.000 almas, si es que no se acercaba a las 100.000. Fuera de los límites del imperio, solo en la Persia occidental hubo de momento grupos cristianos. En los últimos años del siglo III, el rey de Armenia, Tiridates 111, se convirtió al cristianismo. Este país, que solo estaba en el imperio en una relación de dependencia muy floja, por tanto, puede considerarse como el primer estado que como tal se adhirió al cristianismo. La vida eclesiástica en la antigüedad. La unidad de la antigua iglesia, la comunión. Cuando hoy el Papa envía solemnemente una encíclica a toda la cristiandad, empieza con estas palabras: a todos los patriarcas, arzobispos, etcétera, que guardan paz y comunión con la sede apostólica. Paz y comunión no son solo unos términos que aparecen continuamente en la antigua literatura cristiana, sino que designan un concepto que merece ser considerado como una de las claves para la inteligencia de la antigua iglesia. Comunión, en el sentido que le daban los antiguos cristianos, es la comunidad de los fieles con los obispos, de los obispos entre sí y de todos con su cabeza, con Cristo. El signo visible y al propio tiempo la causa por la que se está en comunidad es constantemente renovada. Es la Eucaristía, la comunión. El pecador está excluido de la comunión eucarística y por ende también de la comunidad eclesiástica. Esta es comulgado. Si hace penitencia, es admitido de nuevo a la comunidad eucarística. El forastero
que viene de una iglesia lejana es admitido a la comunión si presenta una credencial de su obispo acreditando que pertenece a una comunidad ortodoxa. En caso contrario, se le niega la Eucaristía y la hospitalidad. Cuando a mediados del siglo XI el obispo Policarpo se trasladó a Roma para establecer negociaciones acerca de la cuestión de la Pascua, no pudo llegar a un acuerdo con el Papa Aniceto. Sin embargo, como más tarde escribía Ireneo al Papa Víctor, Aniceto le concedió la Eucaristía en la iglesia, es decir, le permitió celebrar la Santa Misa en la comunidad romana y administrar la comunión al clero y al pueblo. Y así se despidieron en paz. Lo que Ireneo quiere decir es lo siguiente: a pesar de subsistir las diferencias, no se alteró entre ellos la comunión eclesiástica, la paz o comunión. Aquí vemos claramente que paz significa algo muy distinto de paz en el sentido de concordancia de opiniones o ausencia de disputas. Paz y comunión significan muy distinto, algo distinto de paz, en el sentido de concordia, de opiniones o ausencia de disputas. Estas palabras paz y comunión significan una vinculación real que no queda necesariamente disuelta por efecto de un litigio aún pendiente y un signo de esta vinculación real es la celebración en común de la Santa Eucaristía. En Roma, donde los presbíteros que vivían solos en las afueras no celebraban junto con el obispo, sino que los domingos al menos ofrecían el sacrificio de la misa en las iglesias titulares. Se perpetuó la costumbre de que el obispo que celebraba antes que los demás hiciera llevar a las iglesias titulares por medio de acólitos partículas consagradas que el presbítero al celebrar la misa ponía en el cáliz. Aún hoy recuerda esta costumbre en la misa la oración Haec con mixtio, el consecratio después del Pax Domini. El Papa Inocencio I explica así esta práctica para que ellos, los presbíteros, en este día señalado, no se sientan separados de nuestra comunión. Comulgar con todos los herejes significaba en la antigüedad recibir de ellos la Eucaristía. De ahí que cuando un seglar salía de viaje por regiones donde no había iglesias católicas, se llevaba consigo la Eucaristía para no verse obligado a tomar la comunión en una iglesia herética, pues esto hubiera significado afiliarse a la comunidad de los herejes. Esta idea era de una índole muy concreta. El obispo herético macedonio de Constantinopla en el siglo IV a los católicos que se negaban a recibir la comunión de sus manos los hacía llevar a la fuerza al altar y les abría la boca, convencido de que por este procedimiento
quedaban inscritos en su comunión, aunque no fuera de su agrado. En el siglo IV había en el Asia Menor una pequeña secta, la de los mesalianos, que no creían en la Eucaristía. En consecuencia, permitían a sus miembros recibir la comunión de manos de los católicos o donde quisieran, pues sostenían que con ello no se creaba lazo alguno de comunidad. Las cartas de comunión. Cuando un cristiano salía de viaje, recibía de su obispo una carta de recomendación, una especie de salvoconducto en virtud del cual siempre que llegaba a una comunidad de fieles se fuera acogido amistosamente y alojado de balde. Esta institución, cuyo origen se remonta a la época apostólica, no era solo ventajosa para los seglares, por ejemplo, los comerciantes cristianos, sino también para los obispos. Sin grandes dispendios, podían enviar mensajeros y cartas a todas las partes del imperio. Solo así se explica la activísima correspondencia que los prelados sostenían entre sí. Estos salvoconductos eran conocidos con el nombre de cartas de comunión o cartas de paz, pues acreditaban que el viajero pertenecía a la comunión y por consiguiente podía recibir la Eucaristía. A menudo se las llama también sucintamente tesserae, palabra usada aún hoy en Italia para indicar toda clase de contraseñas o cédulas de identidad. De ahí que Tertuliano llame al sistema entero contessaratio hospitalitatis, la cédula de hospitalidad. La importancia de dicha institución no se limitaba a la vida civil del todo, y ser en esta tan grande que Juliano apóstata pretendía introducirse en su iglesia pagana, sino que constituía además un instrumento de gran peso para la comunión eclesiástica. Cada obispo, o al menos cada iglesia de alguna importancia, debía tener una lista de todos los obispos que pertenecían a la comunión. Esta lista servía para extender los salvoconductos de los que tenían que salir de viaje y para controlar los papeles presentados por los forasteros. Podemos observar también que todos los cambios de los obispos eran comunicados a las restantes iglesias y que los prelados, cuando surgía una herejía o un cisma, enviaban listas completas de los obispos excomulgados. Cuando a principios del siglo III, el Papa Ceferino excluyó de la comunión a los montanistas, lo hizo por el procedimiento, como relata Tertuliano, de revocar las cartas de paz ya emitidas, o sea, borró las comunidades montanistas de la lista de las iglesias ortodoxas pertenecientes a la comunión. Todavía a principios del siglo, y para convencer a los donatistas africanos que negaban su condición de cismáticos, San Agustín les invitaba a enviar cartas de paz a las principales iglesias de otras regiones, sabiendo muy bien
que no les serían admitidas. En el año 375 escribe San Basilio a la comunidad de Neocesarea que se había pasado al arrianismo y dice, después de enumerarle casi todas las ciudades del mapa, todas estas nos envían cartas y admiten las nuestras. Por ello podéis ver que todos estamos concordes. Por consiguiente, quien rechaza nuestra comunión se separa de la iglesia entera. Considerad bien, hermanos, con quien estáis aún en comunión. Roma entró como centro de la comunión. Para demostrar la pertenencia a la iglesia, el argumento habitual consistía en alegar que se estaba en comunión con la gran mayoría de los obispos. Es miembro de la iglesia el que está en comunión con casi todos los obispos, o también el que lo está con uno solo, de quien consta que posee la comunión de los demás. Pero se necesitaba un último y decisivo criterio con el que, en caso de duda, pudiera acreditar la pertenencia a la comunión, y este criterio era la comunión con la Iglesia romana. Opiato, obispo de Mileve en África, escribe en el siglo IV contra los donatistas. No pueden negar que la primera sede episcopal en Roma fue conferida a Pedro. Sobre esta sede descansa la unidad de todos. Luego enumera los sucesos de Pedro hasta llegar a su tiempo, a Dámaso y Ciricio. Este es hoy mi colega en el episcopado. A través de él, el orbe entero está concorde conmigo, gracias al sistema de las cartas de paz en una única sociedad de comunión. Por este mismo tiempo, San Ambrosio escribe a los emperadores Graciano y Valentiniano, exhortándoles a que se cuiden de que la Iglesia romana no sufra daños, pues de esta fluyen hacia todas las demás los derechos de la venerable comunión. Esta idea no había nacido en el siglo IV. En el año 251, San Cipriano no llama a la Iglesia romana la silla de Pedro. San Cipriano sí comienza a llamar la iglesia romana la silla de Pedro, y la iglesia principal de la que se emana comunidad de los obispos. En otro lugar la describe como la tierra madre y raíz de las iglesias, y casi 100 años antes escribía Ireneo acerca de la misma iglesia. Con esta iglesia deben convenir todas las demás, dada su especial preeminencia. Esta expresión convenir, convenire, no ha sido rectamente interpretada por muchos autores. Evidentemente no se trata de otra cosa que de comulgar, y aquella frase significa que todas deben pertenecer a la comunión romana. Así hay que entender también el conocido y discutido texto de Ignacio, el discípulo de los apóstoles, en el que él llama a la iglesia romana puesta al frente de la caridad. Este amor ágape no es otra cosa que la paz y comunión, la comunidad de paz.
También los paganos sabían que solo era cristiano de veras el que comulgaba en Roma. En el año 268, Pablo de Samosata, obispo de Antioquía, fue depuesto en un sínodo por razón de sus errores doctrinales y de la vida escandalosa que llevaba. Pablo, que no solo era muy rico, sino que contaba con el apoyo de la reina de Palmira, muy poderosa en aquel tiempo, no se sometió y se negó a entregar a su sucesor la iglesia y la residencia episcopal. Pero cuando el emperador Aureliano vino a Antioquía y destruyó el reino de Palmira, los cristianos se dirigieron a él pidiéndole que arbitrara en el conflicto. Aureliano dirigió y decidió que la residencia episcopal fuera entregada a aquel a quien envían cartas los prelados de la religión cristiana en Italia y el obispo de Roma. El historiador de la iglesia, Eusebio, es quien nos informa que estos hechos califica la sentencia de completamente acertada. El primado papal en la antigüedad. Está claro, por tanto, que desde los más antiguos tiempos el obispo de Roma ocupaba un sitio y una situación especial que no se limitaba a ser una prelación de honor como a muchos se les ha hecho creer. Precisamente en los primeros siglos no se hace mención alguna de honores y títulos y preferencias de rango. Tales cosas solo aparecieron en la época bizantina. Ni siquiera el nombre papa le estaba reservado en exclusiva. A San Cipriano se le llamaba con frecuencia papa y la palabra griega papas era aplicada a toda clase de clérigos en el tiempo. La primacía del obispo de Roma era más bien de carácter real. Él era el centro de la comunión. Quien figuraba en su lista pertenecía a la iglesia y dejaba de ser miembro de esta quien era borrado de aquella. Cualquier obispo podía suspender la comunión con otro, pero a condición de tener detrás de sí a la iglesia entera, o sea, cuando estaba seguro de que poseía la comunión con Roma. En cambio, el obispo romano no necesitaba apoyarse en nadie, ni lo hacía. No tenía necesidad de hacer el cómputo geográfico como San Basilio, San Atanasio y otros. Cuando Víctor excluyó de su comunión a los obispos del Asia Menor, Ireneo y otros lamentaron este suceso, pero nadie discutió a Víctor el derecho a darlo. Cuando Esteban suspendió la comunión con Cipriano y con más de 100 obispos de África y Asia Menor, no se conmovió por ello la sede romana. Verdad es que los detalles, la actividad del primado, este primado papal ha cambiado mucho, o mejor, ha aumentado en el curso de los siglos. Largo es el camino recorrido desde Víctor, Cornelio y Esteban hasta Gregorio VII, Inocencio XI, Bonifacio VIII.
Esta comparación es lo que induce a más de un historiador a creer que los papas de la antigüedad no eran aún en realidad papas. La diferencia consiste esencialmente en dos puntos: en el esplendor de la soberanía que no se desarrolló hasta la Edad Media, cuando los papas eran al mismo tiempo príncipes territoriales, y en la multiplicidad de los negocios administrativos que no se inició hasta los últimos tiempos medievales para adquirir una inusitada extensión en la época moderna. Pero estas no son más que funciones subordinadas que competen legítimamente al Papa como cabeza de la Iglesia, pero que no alcanzarán a hacer de él el jefe de la cristiandad. Cabezas de la Iglesia son los papas antiguos, lo eran tanto como los modernos, aunque no llevaran aún la tiara ni existiera el colegio cardenalicio. En, es más, pues incluso sostenerse que la suprema función del papado, el ser roca de la iglesia y tener la llave del reino de los cielos, el ser todo esto en antigüedad se ponía de manifiesto más a menudo que hoy en día. Los papas actuales ya no excluyen de la iglesia a países enteros y a centenares de obispos, y es muy raro que acudan a la última ratio como hacían los pontífices de los primeros siglos. Iglesia del derecho e iglesia del amor. El análisis histórico de los conceptos de paz y comunión nos muestran con toda claridad que desde un principio la iglesia era un edificio social y no una mera corriente espiritual o una multiplicidad de personas animadas de los mismos sentimientos, ni tanto ni tampoco una simple alianza de amistad y de amor. La conciencia de formar parte de una comunidad descansaba tanto en los fieles como en los obispos, que las más de las veces no conocían personalmente y discutían entre sí con lamentable frecuencia en el convencimiento de estar vinculados por lazos reales, no creados por ellos mismos como en, en una asociación utilitaria, sino independientes de su voluntad. Esta vinculación real que ellos designaban justamente con los nombres de paz y comunión contiene el elemento jurídico al mismo tiempo que un elemento sacramental. El uno es inseparable del otro. La comunión es una sociedad real, pero gracias al elemento sacramental se distingue de cualquier otra sociedad que existía entre los hombres. El deber de amor deriva de la comunión, pero no es él lo que constituye la comunión. En esta concepción de la comunión no puede advertirse evolución histórica alguna. Aparece ya desde un principio, desde el momento en que San Pablo escribe a los Corintios: fiel es Dios que os ha llamado a coinonía,
a la comunión de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y Juan escribe en su primera carta: el que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros a fin de que viváis también en coinonía con nosotros, con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Si dijéramos que vivimos en coinonía con Él y andamos en tinieblas, mentiríamos y no obraríamos según verdad. Pero si andamos unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado, es la misma paz que Cristo dio a los apóstoles, la paz que el mundo no puede dar, la misma paz que los primeros cristianos nombraban, grabándola en innumerables epitafios sepulcrales. Depositus in paz, o simplemente yace en paz, como tantísimas veces leemos en las inscripciones de las catacumbas. No significa que la muerte se haya evadido de las luchas terrenas. Para decir esto, no se escribiría murió en la paz o fue enterrado en la paz. Esta paz es más bien la comunión de los santos. La iglesia murió en la comunidad de la iglesia. Murió en la comunidad de la iglesia, por tanto ahora pertenece a la iglesia triunfante. En un tiempo de cisma, en el siglo IV, leemos incluso in pace legítima, murió en la comunidad legítima. In pace expresa el mismo sentimiento que expresamos hoy con las palabras auxiliado con los santos sacramentos de la Iglesia, pues también en la antigüedad el punto central de la paz y la comunión lo constituía la Santa Eucaristía. Del mismo modo que esta concepción no ha conocido un desarrollo paulatino, tampoco desapareció nunca en los tiempos posteriores. Aún hoy reza la Iglesia en la festividad del Corpus Christi: concede propicio, oh Señor, a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz que místicamente están representados por los dones que te ofrecemos. Las más antiguas noticias sobre la celebración de la Santa Eucaristía. La misa ha nacido de la conjunción de dos partes: el servicio divino de la oración y la celebración del sacrificio eucarístico. Esto apenas se advierte hoy en la llamada misa rezada, pero sí en el solemne oficio pontifical, Durante toda la introducción de la misa, el obispo permanece al margen del altar, sentado en su trono, en su sede. Solo cuando ha terminado la antemisa se dirige con pompa al altar. La antemisa, con sus lecturas, explicación de la escritura o sermón, y los rezos de la comunidad, procede en sus rasgos fundamentalmente de la sinagoga. En la sinagoga no se celebraba ninguna ceremonia con carácter de sacrificio. Esto se hacía solo en el templo, pero el sacrificio eucarístico cristiano no es continuación de los sacrificios
del templo ni tiene con ellos nada en común. Constituye desde el comienzo algo peculiar y propio del cristianismo. Los apóstoles no celebraban la fracción del pan ni en el templo ni en la sinagoga, sino en una casa particular, y lo hacían así ya en tiempos en que se había consumado, en los tiempos en que no se había consumado aún la separación ritual del servicio divino veterotestamentario. Si en un principio existía un enlace entre la ritual fracción del pan y los llamados festines de caridad o ágapes, no podemos decirlo. Si así era realmente, la separación debió de efectuarse muy temprano. Esto se deduce del hecho de que la Eucaristía ya en tiempo de los apóstoles era celebrada a las primeras horas de la mañana, mientras que los ágapes, siempre que tenemos noticia de ellos, tenían efecto al anochecer. La costumbre de una comida por la mañana equivalente a nuestro desayuno era totalmente desconocida en la antigüedad. La primera descripción de la celebración de la Eucaristía combinada con el servicio divino del rezo la tenemos en los Hechos de los Apóstoles. Pablo está en Tróade. La comunidad se ha reunido en el segundo piso de una casa en la noche del sábado al domingo, y muchas lámparas están encendidas. El hecho de que se destaque este detalle es indicio de una cierta solemnidad. Pablo habla, es decir, lee y explica la escritura hasta la medianoche. Entonces parte el pan y come de él. Luego sigue enseñando hasta el amanecer y después se despide. La primera descripción circunstanciada del rito no la dan nos la dan unos 100 años, como hasta escrita más tarde el mártir San Justino en su primera apología, que fue escrita hacia el año 150. No es que en el tiempo intermedio falten testimonios sobre la Eucaristía. Hacia el año 100 se encuentran expresamente mencionados en Ignacio de Antioquía. Justino escribe también para los paganos. En el domingo se reúnen todos los fieles, se leen las memorias de los apóstoles, los evangelios y, si hay tiempo, los escritos de los profetas. Luego el presidente pronuncia un sermón. Seguidamente se levantan todos para hacer oración. Al final se imparte el ósculo de paz. Empiezan entonces las preparaciones para la celebración de la Eucaristía. Al presidente se le presentan el pan y el vaso con agua y vino. Él lo recibe evidentemente en forma solemne. Luego empieza la oración larga de la Eucaristía. Esta contiene las palabras del propio Cristo, las palabras sacramentales, y se nos ha enseñado que estos manjares son la carne y la sangre de Jesús hecho hombre. La oración eucarística termina
con el amén del pueblo. Entonces los que entre nosotros son llamados diáconos reparten entre los presentes el pan y el vino con el agua sobre los que se ha pronunciado la acción de gracias para que los consuman, y también se lleva su porción a los ausentes. A partir de este momento, los testimonios se hacen cada vez más explícitos. Al principio del siglo tercero tenemos ya en Hipólito de Roma formulario para la oración eucarística en el que las palabras de la consagración aparecen intercaladas en la acción general de gracias en la forma aún hoy característica. Incluso las aclamaciones del principio Sursum corda y Gratias hagamus, solo apuntadas en Justino, en Hipólito, tienen ya la forma actual. Sin embargo, el texto de Hipólito fue considerado durante largo tiempo como un simple ejemplo, como un modelo. No existe aún un misal y el celebrante improvisa cada vez el texto, aunque siempre dentro de un marco fijo. El principio y el fin están ya bien determinados, así como la transición a la consagración y las palabras de esta. La ceremonia en conjunto en los primeros tiempos era de larga duración, varias horas, quizás en la forma que describe Justino. Parece que más tarde se abreviaron las largas lecturas del comienzo, introduciendo en cambio ceremonias destinadas a realzar la solemnidad. Así, a finales del siglo IV aparecen las impresionantes despedidas previas al inicio de la oración eucarística. Todos los que no tienen derecho a participar en ella, los catecúmenos de todos los grados y los penitentes se acercan clase por clase al altar, reciben allí la bendición, se y luego abandonan la iglesia. Son un producto de aquella tendencia a expresar el respeto en una forma dramática que en último extremo condujo a la práctica oriental usada también en algunas partes de Occidente de hacer retirar al sacerdote detrás de una cortina o de una pared durante la consagración para ocultarlo hasta de la mirada de los fieles. En el siglo V encontramos también la llamada disciplina del arcano, de puro respeto. Los escritores no osan ya a hablar de la Eucaristía en palabras abiertas y claras, sino que se sirven de diversas circunlocuciones. En los tiempos antiguos se era mucho menos escrupuloso en estas cosas. Frecuencia de la celebración de la Santa Misa. En un principio el sacrificio eucarístico solo se ofrecía los domingos. Hasta el año 200 no encontramos la primera indicación de una misa en día laborable. Tertuliano menciona el curioso escrúpulo de algunos fieles que no osaban asistir a la misa en el día del ayuno por temor a romperlo con la comunión. Tertuliano aconseja a estos
timoratos que se lleven la Eucaristía a su casa para recibirla al día siguiente. Así queda todo salvado, la participación en el sacrificio y el cumplimiento del deber de ayunar. Este pasaje nos permite ver que en aquel momento no se oía nunca la misa sin recibir la comunión. El domingo no podía ser nunca día de ayuno, por consiguiente, la dificultad mencionada solo podía surgir en una misa en día laborable. Tal vez se trataba de misas de difuntos. El domingo se celebraba solamente una misa. Solo en Roma se decían simultáneamente varias misas por los distintos sacerdotes en las iglesias titulares. En las demás ciudades celebraba solo el obispo con asistencia de los presbíteros y diáconos, pero no hay que entender esta asistencia en el sentido de que los sacerdotes pronunciaran conjuntamente el canon. Lo excluía ya el hecho de que el canon careciera de un texto fijo. A partir del siglo IV aumenta el número de días litúrgicos en los que se celebra la misa, aunque las prácticas siguieron divergiendo según las distintas regiones. Tales diferencias, que tan perturbadoras serían para nosotros, apenas inquietaban a los padres de la Iglesia. Escribe San Agustín que en varios lugares se ayuna en sábado y en otros hay sitios que los fieles comulgan diariamente, mientras que en otros solo se hacen en determinados días. En algunos iglesias se celebra todos los días, en otras solo en sábado y domingo, y otras en solo domingo. Todo esto puede hacerse según el arbitrio de cada cual. La única regla que todo fiel debe observar, dice San Agustín, la de hacer todas las cosas de acuerdo con la costumbre del que aún hoy, del lugar donde reside. Añadiendo esto, una observación que aún hoy conserva algo de su valor. Si alguien observa en otras partes usos litúrgicos que le parecen más bellos o más piadosos, cuando esté de regreso en su patria, guárdese de afirmar que lo que en ella se hacía es malo o es ilícito por el hecho de haber visto cosas distintas en otras partes. Es este un espíritu pueril del que debemos precavernos y que debemos combatir en nuestros fieles. Hasta el siglo V no encontramos expresado, y justamente por San León Magno, el principio de que cuando es excesiva la aglomeración de gente en la misma iglesia, pueden decirse varias misas una después de otra. Antes de esta fecha no se encuentra el menor vestigio semejante a este uso, lo cual resulta tanto más sorprendente cuanto las antiguas basílicas eran por lo regular muy pequeñas. En modo alguno debemos juzgar por el volumen de las construcciones constantinianas como San Pedro
o la Basílica de Letrán. Más que iglesias destinadas a la cura de almas, estos grandes edificios eran de aparato. En el norte de África podemos ver numerosos restos de antiguas basílicas cristianas no desfiguradas por construcciones posteriores que nos informan sobre lo que han sido, además estudiados con gran minuciosidad. Muchas ciudades episcopales solo poseen una iglesia y esta no es mayor que la de una modesta aldea. En este sentido, la situación de la cura de almas en la antigüedad distaba mucho de ser ideal. Tenemos abundantes razones para suponer que todos los fieles, que no todos los fieles, ni muchísimo menos, iban a la iglesia ni siquiera los domingos. En cierto modo, la escasa frecuencia en la celebración de la misa quedaba compensada con algunos lugares por la costumbre de la comunión doméstica atestiguada hasta más allá del siglo V. San Basilio escribe sobre ello al último del siglo IV. Explica que en su región, en Capadocia, los fieles comulgaban 4 veces por semana y siempre en la iglesia, pero esto no significa que tenga nada que objetar contra la comunión doméstica como era practicada aún, por ejemplo, en todo Egipto y como es practicada todavía en tiempos de persecución. A los que objetan que esto no es propiamente una comunión, ya que no hay participación en el acto de formar la Eucaristía en su propia casa, les contesta observando que una vez el sacerdote ha consumado el sacrificio, participa en este todo aquel que recibe del celebrante la hostia, sea solo una partícula o la reserva o varias de una sola vez, y tanto así la consume inmediatamente o la puede guardar o reservar para los días siguientes. Um, Podemos afirmar que la comunión fuera de la casa, contra la que hoy algunos llevan ciertos reparos, era corriente en los primeros siglos cristianos, y esto no solo bajo la acción de circunstancias especiales como en épocas de persecución. Continuamos luego con el origen de los edificios para nuestro culto cristiano.